Para seguir con el tema de conociendo a Dios, vamos a seguir con este video, pero antes de quiero darle un mensaje a los chicos de la Casa de Regeneración de Tesoros Escondidos. Chicos, este video es con dedicatoria para ustedes. Yo sé que están pasando por momentos de dificultad. Algunos están pasando por un proceso de cambio en sus vidas, un proceso de dejar ciertas cosas y de cambiar algunas situaciones en sus vidas. Sé que es difícil. Créanme que no es más fácil estando afuera. Simple y sencillamente creo que son circunstancias distintas. Ustedes tienen una oportunidad allá adentro de poder poner pausa a su vida y de seguir adelante. Después tomen buenas decisiones. Espero que este video y los que siguen, incluso los demás que están aquí en el canal, si desean consultarlos, les sean de ayuda. Es el granito de arena que puedo aportar para ustedes. De alguna manera, si me pueden hacer llegar sus comentarios, sus recomendaciones, o hay algo que ustedes quieran comentar, con mucho gusto los recibiré y trataré de apoyarlos lo más que pueda. Por cierto, yo quiero agradecer a los directores de la Casa de Rehabilitación de Tesoros Escondidos en Jardines de Morelos. La dirección de las diferentes casas están en la descripción de este video. Pero ellos, bueno, un día fui a visitarlos y fue una sorpresa para mí el que me pidieran poderlos apoyar con ese tipo de enseñanza. No pretendo cambiar el contenido del canal, simplemente hay un contenido que va a estar un poquito más dirigido hacia ellos, pero obviamente está abierto para todo el mundo, porque al final de cuentas aplica para todos este conocimiento. Entonces vamos a empezar. Mi nombre es Kabir Martínez y hoy tenemos un video nuevo. Como ya vieron en el título, hay momentos en la historia, momentos en la Biblia que nosotros pensamos que el Padre está interactuando con el ser humano y no es así. Vamos a ver, ya vimos un poquito que Jesús es Dios, ¿no? A partir de la Trinidad ya lo cimentamos, ya lo fortalecimos, pero vamos a ver un pequeño análisis de lo que es Juan capítulo 1 y cómo demuestra la divinidad de Jesús. Y no solo eso, sino cómo se relaciona con el Antiguo Testamento, porque muchos creen que Jesús solo aparece en el Nuevo Testamento y no es así. Y hay un error bastante común que pensaron y cometieron los judíos en la época de Jesús, pero que también muchos hoy en día están cometiendo. Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y dice: solo hay un Dios y hay uno que puede ponernos en paz con Dios, y es Jesucristo el hombre. Entonces, recordando lo que veíamos en el video anterior de esta serie, Dios es 3 y 1 a la vez. Si no has visto el video, te voy a dejar una etiqueta para que lo puedas checar, y si gustas después regresar a o terminar de ver y ponerte en contexto con el anterior, porque sí es importante que podamos ver esa parte de la divinidad de Dios y de su composición. Entonces, Dios es uno, dividido en 3 personas, y de esas 3 personas, Jesús es el que nos pone en una relación correcta con Dios. No es el Espíritu Santo ni es el Padre, es Jesús el que cumple esa función. Ahora, Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí vamos a ver que la palabra verbo aparece con B mayúscula, y esto se debe a que es un nombre propio, se está refiriendo a Jesús. Y la pregunta es, bueno, ok, está bien, pero el hecho de que venga en mayúsculas no quiere decir que con eso te voy a creer. ¿Por qué Jesús es el Verbo? Y dice, 1 de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Como nosotros ya vimos también en el video pasado, en Marcos menciona que las personas tenían que ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está usando un sinónimo para Jesús, para el Hijo, que es el Verbo. Juan 1, 3 y 4 dice: todas las cosas fueron
por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, se refiere a Jesús en el versículo 3 y 4. Por Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino por Él. Entonces, si por Él fue hecho todo, cuando nosotros leemos Génesis 1 y empezamos a ver la creación, pensamos que es el Padre el que está haciendo la labor. Yo explicaba en el video anterior que son 3 personas de Dios, y el Padre es como la mente que nosotros tenemos, nuestra alma. El Hijo es el cuerpo, y el Espíritu Santo, obviamente, el Espíritu, como el Espíritu del hombre. Entonces, comprendiendo esto, el Padre es el que pensaba, vamos a hacer la luz, y era Jesús quien hacía la luz. Podemos ver esto en el ejemplo de Génesis 1:3, 1:6, 1:9, 1:14 y 1:24, donde se menciona, y Dios dijo, sea, y se hacía. Entonces, en realidad no fue hecho por las manos del Padre, o no fue hecho por el Padre directamente, sino que era Jesús el que iba creando las cosas en Génesis 1. Ahora, la versión de la Biblia, traducción del lenguaje actual, traduce la palabra verbo en lugar de palabra. Esto es muy común entre las diferentes versiones. En algunas ocasiones va a decir Juan 1:1, y el verbo era Dios, va a decir, y la palabra era Dios. Esto es muy común y se refiere a lo mismo. En el verso 4 de Juan 1 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en Jesús estaba la vida, y en nosotros cuando leemos, por ejemplo, Génesis 2, vemos que dice que el Padre, bueno, no dice que el Padre, dice que Dios formó al hombre del polvo. Y aquí nos damos cuenta que no es el Padre, es Jesús quien formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida. Él es quien le dio la vida al ser humano. Entonces, lo que podemos decir es que el Espíritu Santo estaba dentro de Jesús, y Él era el que lo soplaba hacia los hombres. Ojo aquí, va a ser muy importante esta parte. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Después, Romanos 8:9 dice, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, y viene Espíritu con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Y leímos en Lucas 23 que Jesús entrega su Espíritu al Padre. ¿Pero con qué finalidad? Vamos a ver. Nosotros hemos leído en muchas ocasiones que Jesús prometió que enviaría otro consolador. Y sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se le daba a cualquiera, se derramaba sobre personas específicas. Entonces, en el Nuevo Pacto se dice en Ezequiel que sería derramado sobre toda carne, sobre todo aquel que quisiera aceptar este regalo. Y vemos el cumplimiento en Hechos 2:1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el cumplimiento de la promesa de Ezequiel. Ahí empieza el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos. Entonces, es importante entender que Jesús entregó su vida, su Espíritu, para que después fuera derramado sobre todos nosotros. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Aquí ya no se refiere a Jesús como el verbo o la palabra, se refiere como luz.
y hay una confirmación de que Jesús es la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces podemos darnos cuenta de cómo Jesús se va reflejando y se va revelando de diferentes maneras. Hay que entender que todos esos pasajes donde habla, por ejemplo, que Abraham habló con Dios, que Moisés habló con Dios, que Gedeón, que Samuel y cualquier otro profeta que haya hablado supuestamente con Dios, los judíos entendían o pensaban que era el Padre con el que estaban hablando, pero no es así. Fíjense lo que dice Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Jesús ya estaba en el mundo y él estaba presente en las diferentes situaciones de la vida del ser humano por todas sus apariciones del Antiguo Testamento. Y como ya lo dije, muchos pensaron que era el Padre, pero en realidad no era así. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Es decir, Jesús estaba diciendo, en realidad ustedes estaban tratando conmigo, no con el Padre, porque al Padre nadie lo ha visto. Y leímos que en Juan 1:10, que Él estaba en el mundo y que Él vino al mundo, pero el mundo no lo reconoció. Entonces tenemos otro pasaje en Juan 14:8 al 10, donde dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces aquí está Jesús confirmando que nadie había visto al Padre hasta que Él se manifestó. En realidad, no había un trato directo con el Padre antes de que Jesús apareciera. Podemos decir que en realidad es Jesús el que siempre se ha manifestado delante del ser humano y con quien se ha tratado. Juan 1:10 y 11 vamos a ver aquí otra parte de esta mención. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay dos tipos de personas que no conocieron a Jesús y por diferentes razones. La primera, los gentiles. Los gentiles no pudieron conocer a Jesús porque no tenían el conocimiento, porque ellos no recibieron ninguna profecía, porque había una ignorancia que le había impedido reconocer a Jesús. Reconocían sus buenas obras, reconocían sus actos, reconocían muchas cosas en él, pero no lo reconocían como Dios, lo veían como otro gran hombre. Y lo vemos en la actualidad. Muchas culturas reconocen a Jesús como un gran maestro, un gran profeta, un iluminado, pero no como Dios, como en realidad Él es. Entonces, ese problema también existía en la antigüedad. El segundo grupo de personas son los judíos. Ellos sí tenían una instrucción, ellos contaban con una serie de profecías, contaban con una serie de material, con una serie de información que habían dejado los profetas y habían dejado muchos personajes anteriormente, que les permitiría saber quién era el Mesías. El problema es que ellos estaban esperando un Mesías completamente diferente y no era un Mesías que se acomodara a sus intereses. Y por esa razón, por la arrogancia, la religiosidad, la dureza del corazón, ellos no aceptaron a Jesús. A pesar de que Jesús se les reveló
como un gran hombre de Dios, una persona que hacía cosas increíbles y que ellos mismos reconocían que jamás se había visto algo así en Israel. Nunca se dieron cuenta que él realmente era Dios. Para terminar, ¿qué pasa con nosotros los que no hemos visto a Jesús, por lo tanto no vimos al Padre? ¿Qué pasa con los que simplemente nos ha tocado creer? Hay dos promesas, y la primera está en Juan 20, 29, y dice: Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es mejor no haber visto y creído que haber visto y creído. Yo sé que cuando nos preguntan cuál sería una etapa de la historia que quisiéramos visitar, muchas veces pensaríamos en estar en ese momento con Jesús, a lo mejor haber formado parte de alguno de los discípulos, a lo mejor de los 70, no sé, haber vivido un poquito de esa etapa. Pero aquí hay una promesa para nosotros, que seremos bienaventurados cuando no vimos y creímos. La segunda promesa, Juan 1, 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, gracias a que Jesús nació, murió y resucitó, nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Espero que haya sido un video de ayuda. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Recuerda que en la sección de la descripción del video vas a encontrar material que te va a poder ayudar. En este canal vas a encontrar también videos que te pueden ayudar en tu crecimiento espiritual y en algún consejo que yo te pueda ayudar a través de ellos. Si deseas contactarme, están mis redes sociales, está en la cajita de comentarios. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídate mucho. Trata de compartir el video si te ha sido de ayuda. Si crees que a alguien más le puede ayudar, a alguien que quiera aprender un poquito más. Y si tienes alguna sugerencia, quieres que ahonde en algo, que explique un poquito más algo, si no me entiendo, si me hago bolas o no me entiendes, yo agradezco mucho que me dejes esos comentarios. Cuídate, nos estamos viendo. Chao.